Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remito. Únete a nosotros en conversaciones con expertos y descubre cómo el diseño moldea nuestro futuro. Es hora de adentrarnos entre líneas y explorar el fascinante mundo del diseño como nunca antes. Bienvenidos a este podcast Entre Líneas. En este episodio contamos con un invitado muy especial, Gabriel Jaime Silva. Gabriel Jaime es un magíster en artes digitales, diseñador visual, docente universitario y está montado en el cuento de los productos interactivos visuales, los contenidos digitales, la animación y algo muy interesante, todo este cuento en el que él está montado está enfocado en la industria del entretenimiento digital. Me gustaría abrir la puerta de esta conversación con una pregunta que creo que hay que hacerla. En este panorama, en este escenario donde estamos hoy, ¿cuál es el papel del diseñador gráfico y sobre todo su cabida en la industria del entretenimiento digital? Bueno, Juan Manuel, primero muchas gracias por haberme invitado. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Y bueno, pues empecemos con la pregunta que es bien interesante. Si vos ves en la industria del entretenimiento, los que se dedican a la animación, al videojuego y que ya estamos más veteranos, pues que ya pasamos los 30 años, todos somos diseñadores gráficos. En el momento en el que nosotros escogíamos una carrera y estábamos interesados en este tipo de productos, no existían otras opciones. Entonces, si te ibas a dedicar pues como más a la parte del video, tenías que ser comunicador audiovisual. Y si te ibas a dedicar a la parte de manejar software, puede ser de animación, tenías que ser diseñador gráfico. Entonces, el papel es definitivo, porque bueno, en las academias de animación, que ahora ya hay carreras de animación, en las carreras de videojuegos vas a encontrar profes, casi todos son diseñadores gráficos, visuales, ingenieros de sistemas o comunicadores audiovisuales, que son las profesiones que nos ofrecía el medio en ese entonces. Ahora cambia un poquito la cosa, ¿cierto? Porque digamos que surgen nuevos programas enfocados en este tipo de desarrollos. Por ejemplo, yo soy profe en la Universidad San Buenaventura, en el programa de Ingeniería Multimedia, ¿cierto? Pero también he sido profe en Salazar y Herrera y en Pascual Bravo en carreras de animación. En el SENA también estuve en multimedia. Entonces, bueno, hay nuevas carreras. Ya está que Ingeniería en Entretenimiento Digital, que Comunicación en Entretenimiento Digital, Diseño de Productos Interactivos. Entonces, bueno, hay una oferta de carreras diferentes, pero la base de esta industria es diseñadores gráficos. Entonces, bueno, pues la carrera, digamos que en realidad no hace del todo al profesional, ¿cierto? Y diseño gráfico me parece una excelente plataforma académica para saltar a cualquier industria que vos querás. Finalmente tenés las habilidades, aprendes uso de software, aprendes teoría de la imagen, y todo eso está totalmente relacionado. Es como una plataforma ideal para tomar la decisión de cuál es el camino que uno quiere tomar a futuro, ¿cierto? Eso es que cuando vos ves un pensum de diseño gráfico, a veces son como una navaja suiza. Entonces te dan un pedacito de editorial, un pedacito de edición y retoque fotográfico, te enseñan edición y video, te enseñan guiones, te enseñan algo de animación básica pues en After. Entonces, pues súper, uno más va como en las ganas que tenga y en el objetivo de vida y se puede especializar. Incluso vos hablando de ese como ese perfil o de esa historia que tocabas, el tema de los que ya somos un poquito, sí, ya pasamos la barrera del 4. Ahí.
¿cierto? Del 4, 5, yo me incluyo ahí. Se me vino a la memoria esa etapa mía cuando empecé como docente, y en realidad yo empecé como docente siendo estudiante universitario. Por dos, yo también. Y fui monitor del taller proyectual de stop motion, de animación, pero era stop motion. Y si yo me devuelvo en mi vida, digamos que las cosas que a mí me impresionaban y que me gustaba mucho era de los cartoons, que éramos, pues porque éramos influenciados por lo que veíamos en televisión, en los 2 canales que teníamos, y eran los cartoons de Hanna-Barbera, Disney, veíamos Picapiedra, los Picapiedra, los Supersónicos, y el cine, pues veíamos películas en cine que tenían aquellos clásicos de las películas épicas, ¿sí? Y también hay una cosa, es que para... Animadas cuadro a cuadro con plastilina, ahí vimos Mazinger y vimos estas películas chinas, japonesas, que eran con unos dinosaurios y con Godzillas. Pollitos en fuga. ¿No viste Pollitos en fuga? Claro. Ese era el 3D de los niños que crecimos en los 90. Antes de eso no había películas volumétricas de animación. Todo era Disney Star. Claro, yo crecí viendo Pollitos en Fuga, y una de las cosas que más me llamaba la atención en Pollitos en Fuga es que se veían las huellas de los dedos, las huellas en la plastilina. O sea, hay momentos en el que se ven en la textura de los pollos este cuento. Y Gromit. Sí, Wallace y Gromit. Wallace y Gromit eran 2 personajes bellísimos, también muy inspiradores. Entonces, y me pongo a pensar en esa evolución que hemos tenido. O sea, yo empecé sin un computador, me enfrenté al stop motion a mano, ¿sí? Para hacer una entrega de 30 segundos, para entender esos procesos de animación, de publicidad de la empresa publicitaria, porque lo que había era una empresa publicitaria muy, muy fuerte. Michel Arnau, Jaime Uribe y Asociados, McCann Erickson, un montón de agencias de publicidad, y que se la jugaban muy duro con el tema de la publicidad y desarrollar proyectos publicitarios con animación. Luego apareció el Amiga, un computadorcito que transformó, digamos, yo creo que fue como el detonante de una industria muy interesante y que abrió la puerta como a la democratización de la industria. ¿Qué pensás vos de esa evolución y de esa experiencia como diseñador en esa evolución? Bueno, pues yo soy personalmente atrapado por el mercado de la nostalgia, ¿cierto? A mí me gustan las cosas retro. También estoy como ahí. Me gusta lo que es viejo, me gusta lo análogo. Ajá. Bueno, pues yo soy muy chiquito para haber hecho, por ejemplo, stop motion con una cámara analógica, ¿cierto? Ya para mi época ya había cámaras digitales. Los stop motion que nosotros hacíamos, los hacíamos en formato VHS-C, en unas cámaras que grababan cuarto de segundo. Entonces, con control remoto. Entonces, grabamos cuarto de segundo, se hacían cada una de las tomas, y luego teníamos que ponerlo al doble de velocidad para que nos dieran los tiempos. O sea, era todo un tema de matemáticas para aquellos que dicen que el diseño, entonces que no, a mí no me gusta la matemática, yo voy a estudiar diseño. Uno nunca deja de pensar en las matemáticas ni en la física, que en la animación la física es un tema súper interesante, ¿cierto? Sí. Entonces uno dice, hombre, y sí, vos pasar de lo análogo, pasar a una cámara, y así tenemos un vínculo muy grande, como vos lo decís, con ese vintage. Sí, ese vínculo nunca desaparece. Mira, por ejemplo, lo que vos hablabas de las huellas dactilares en los personajes de Pollitos en Fuga, que por cierto, pues esa es una técnica de stop motion que se llama claymation, ¿cierto? Donde los materiales son maleables. Ajá. Ese tipo de efectos son imitados en las películas digitales. Si vos te pones a ver Toy Story, sobre las superficies de los personajes tridimensionales, se alcanzan a ver las huellitas. Y es como tratando de imitar ese efecto
físico que tenían las películas. Pero sabes, Gabriel, no es que también en términos de la evolución, en esa evolución del diseño, en ese momento la lucha era que todo tenía que ser perfecto. O sea, Sí. la fotografía análoga tenía que ser perfecta, todo tenía que ser perfecto y una huella era un error, ¿sí? Hoy en día, la estética vintage nos ha llevado entonces a que eso que era considerado imperfección, hoy sea parte de un lenguaje, y un estilo, que me parece bien particular. Es que, por ejemplo, en el 3D, donde las cosas, pues los productos digitales son perfectos. Cuando vos, tenés un cubo, es un cubo hecho con las medidas perfectas, con las esquinas perfectas. Digamos que en el desarrollo de render 3D y en el desarrollo de texturizado 3D se busca imperfeccionar esos elementos digitales para que pierdan esa huella digital y se adhieran un poquito como al tema del realismo. Entonces, A lo análogo de lo hecho, Eso hecho es. a mano. Si uno quiere lograr algo realista, eh, lo tiene que desbaratar, es la verdad. O sea, pulirle los bordes, comérsele un pedacito, ponerle un sucio, y si no, las cosas se van a ver totalmente artificiales. Entonces, Y entonces, pero entonces, pues ya es, uno dice, ya yo puedo trabajar en emular, digamos, esa naturaleza. Y se me ocurre también como pensar en un asunto muy importante y es parte de esa evolución, la democratización de la tecnología. O sea, de pronto en una industria, el cine que nosotros veíamos antes que era inalcanzable, la publicidad que era costosísima, hacer parte de un grupo de creativos en una agencia y el equipo de producción, ir a grandes ciudades donde solo se tenía acceso a esa tecnología o los estudios o la gente especializada. Era muy marcado ese asunto entre ciudad grande, ciudad intermedia y el acceso que había pues como a las máquinas y a la tecnología como tal. O sea, uno tenía que ir hasta Bogotá o alquilar una cámara en Bogotá y con el alquiler de la cámara en Bogotá había que traer también el operador de la cámara alquilado de Bogotá y fuera de eso había que traer un montón de cosas. Hoy el tema de esa democratización de la tecnología es súper interesante y a mí me parece que fue definitivamente lo que ha hecho que la industria hoy tenga tantas posibilidades. sí, o sea, eso produjo saltos de calidad en la producción de contenidos, aumentó un montón la cantidad de contenidos producidos. Hace 10 años estábamos hablando de la producción de un largometraje de animación colombiano por año. Ahora, pues la cifra no es siquiera Está comparable, ¿cierto? volado, o sea, hacen cortometrajes, mediometrajes, Ujú. gente que se está montando en el cuento y se arriesga a hacer largometrajes y la suda, entre comillas, y sabe que tiene que hacer todo ese lobby después de hacer toda esa postproducción para poder Para, entrar. claro, es que Sí. eso es. Es muy curioso ver cómo la democratización de la tecnología dio la entrada a nuevos creativos, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer mi película o yo voy a hacer mi juego, pues contrato a las personas para trabajar en mi idea. Y muchas de esas personas pueden tener ideas geniales, pero su rol no es el de dirigir un producto de entretenimiento. El hecho de que se democratice la tecnología hace que cualquier persona que estaba trabajando antes dentro del flujo de producción y pues estaba inmerso en su puesto, que era apretar esta tuerca, que tiene una idea genial, la puede producir toda desde cero, en su casa, con su tecnología, el celular en el bolsillo y el computador portátil, y con eso se puede hacer una película ahora. Incluso industrias que son hechas en casa, o sea, empresas, entre comillas, que están en la casa, que están en el cuarto, o sea, 2 chicos que se juntan y empiezan esta palabra que es bien particular, a emprender, ¿sí? Y cuando menos piensan con todo este tema de las posibilidades de la comunicación, o sea, la conectividad,
el producto hoy puede ser lanzado y le da la vuelta al mundo en un segundo y das un paso que antes era eterno, das un paso al éxito inmediato. Yo pienso que eso es algo que puede ser muy interesante para los diseñadores, para muchos chicos que sueñan con llegar al estrellato, ¿cierto? Como estar en ese top. Eso me recuerda algo que vi en redes sociales y es sobre la industria del cine en el Congo. Entonces son unas películas hechas con presupuestos súper disminuidos y bueno, pues digamos que en internet a veces las ridiculizan por la calidad de los efectos especiales, pues porque se ven muy, muy incipientes todavía, pero están generando una industria grandísima y sus productos se pueden ver en cualquier lado del mundo. Y sí, es eso, dos chicos que se juntan y hacen su propia película. Eso era impensable hace... En un momento pasaron de ser anónimos a convertirse en el top y incluso a marcar tendencia. Sí, que claro. Es muy importante con todo el tema de las redes sociales, cómo se marcan tendencias rápidamente y son cambiantes. Y la industria del cine, en términos de animación, nos ha mostrado pues como un tema súper interesante y cambiante. O sea, vuelvo al punto, pasamos del Toy Story al Pinocho. Y uno dice Pinocho, y fue un reencuentro impresionante para mí de devolver a eso, a lo básico, pero con todo el desarrollo tecnológico. O sea, incluso para mí fue más bacano el detrás de cámara de Pinocho Espectacular. que la película. Y yo decía, increíble que esto otra vez los chicos puedan entender lo que se hacía antes y ponerlos en términos de tecnología. O sea, reenganchar, reencauchar, revivir. Y este hombre dijo, mi intención fue esa. O sea, vengan, no se olviden de la técnica, que es supremamente importante. O sea, no nos olvidemos, la tecnología está, pero no la olvidemos. No olvidemos esa esencia que es súper importante. Sobre el tema de Guillermo del Toro, él dentro de la premiación dio una frase que me parece trascendente para marcar cuáles son las tendencias de la producción de animación, y es que él dice, pues porque hay una categoría de animación, ¿cierto? O sea, la animación es cine. No es que el cine son 24 cuadros por segundo. No importa la técnica que usas. La idea es, bueno, vos tenés tu idea, esa idea puede ser cine y vos elegís el medio para producirla. Y se viene una tendencia de películas de animación mixta, ¿cierto? Que vos no sabes qué estás viendo, si es 2D, si es 3D. Y bueno, de mano de eso viene esa de Spider-Man Into the Spider-Verse, Las Tortugas Ninja, El Gato con Botas. Son películas que al nuevo animador digital le entregan una escena, pero no le dicen usted hace 3D, usted hace 2D, no, tienen como libertad absoluta. Incluso libertad absoluta, y sería muy chévere si esto lo pudiéramos tocar incluso en otro podcast, en otro episodio podcast de Entre Líneas más adelante, el tema de la inteligencia artificial. Yo esta semana me vi un videoclip de Peter Gabriel, y él hizo un concurso para animar una canción, pero la condición es que tenía que ser con inteligencia artificial. No, yo no sé si es un arma de doble filo, si es chévere, si no es chévere. Me parece que pues la inteligencia artificial es una herramienta y hay que utilizarla a favor. Así es. ¿Cierto? Por ejemplo, yo doy algunas cátedras de ilustración, ¿cierto? Y los muchachos míos que son ilustradores se preocupan mucho por su futuro y la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial hace ilustraciones impresionantes y las puede hacer cualquier cliente solamente con navegador de Microsoft en su casa. Y yo les digo, pues que es que a la animación ya le pasó esto. Y le pasó hace 30 años. Entonces, bueno, no sé si ustedes conocen como el proceso tradicional de hacer películas animadas, ¿cierto? Es 24 cuadros
y hay que encargarse de cada uno de ellos. O sea, había que dibujar uno por uno. Ujú. Y entonces, pues, obviamente, por cuestiones presupuestales, los animadores senior venían y ponían los fotogramas claves, las posiciones de paso, que son las más difíciles. Y después llega un chico, el practicante, el junior, ¿cierto?, a rellenar entre el fotograma clave que dibujó el animador y el último fotograma. Ajá. Y su trabajo era rellenar los fotogramas faltantes. Lo que llamamos carpintería. Eso. Y ese rol tenía un nombre. Ese señor se llamaba el interpolador. Es muy curioso que las herramientas de animación digital al relleno de los fotogramas les llamen interpolación de movimiento. Entonces, la animación entró en crisis. Los interpoladores se quedaron sin trabajo. Y entonces, pues, obviamente, la rebelión de las máquinas y todos los escenarios posapocalípticos que nos imaginamos siempre cuando nos hablan de eso, pero eso cambió la forma en la que se hace la industria. Ahora el interpolador no se tiene que dedicar a rellenar el trabajo de un animador más grande. Un interpolador ahora es un animador digital que tiene un software completo para hacer una producción de animación completa. Entonces, ahora los chicos no se tienen que dedicar a la carpintería de rellenar frames, sino que se pueden dedicar a hacer sus producciones completas y a producir sus propias ideas. Entonces, de alguna forma nos vamos a adaptar. Los animadores se adaptaron a la tecnología y ¿por qué los diseñadores y los ilustradores no nos vamos a adaptar, cierto? Ya estamos cerrando, pues me gustaría nuevamente agradecerte por compartir con nosotros este episodio podcast. Y para cerrar, yo quisiera que desde esa especialidad tuya, tratar de construir una idea alrededor de la palabra diseño gráfico. Yo siempre lo repito en cualquier clase que tenga que ver con diseño. Diseñar es planear. Diseñar, eso me lo enseñó algún profe en la universidad. Diseñar no es decorar. Cuando uno está haciendo una pieza gráfica o un plano de animación o cualquier producto de diseño que uno esté haciendo, tiene que ser responsable de cada uno de los elementos que pone en la imagen digital. Todo lo que usted pone en la imagen digital tiene que estar planeado. Lo que usted pone porque, me está quedando muy vacío, no sé qué, eso es decoración. Los diseñadores no somos decoradores. Y pues todos los elementos que uno pone como decoración entran a competir visualmente con lo que debería tener el foco, ¿cierto? Lo que debería tener la atención. Entonces yo siempre he dicho, si no es funcional, mejor quitarlo. Okay. Digamos que es una versión muy utilitaria de la definición de diseño que conduce a piezas muy minimalistas, pero para mí es eso, el diseño es funcional y tiene que ver directamente con que todo lo que uno ponga a nivel gráfico debe estar absolutamente planeado. Ok. Bueno, Gabriel, te agradezco mucho tu presencia en este episodio. Este espacio está abierto, bienvenido siempre. Aquí, cuando quieras, aquí estaremos con los micrófonos abiertos para escuchar. Mil gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero poder volver a estar aquí y, bueno, venir a contarles cosas interesantes relacionando el diseño con otras industrias como la animación y los videojuegos. Ok, muchachos, amigos, nos vemos en la próxima. Llegamos al final de otro emocionante episodio de Entre Líneas. Desde la Facultad de Diseño, seguiremos construyendo comunidad académica. Podcast Entre Líneas. Un espacio donde la interacción, el intercambio de ideas y el aprendizaje mutuo sigue creciendo.